¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando Maurente. Estamos en la última clase por ahora, porque Dorrego va a volver seguramente. Y quería compartirles, sí, este, una payada de José Cubelo, el payador oriental, destinada a Dorrego. No sé si la escuchaste alguna vez, Rodolfo. No, Bueno, eh, del 27 al 28, en su gestión de gobierno, propulsó el federalismo, que siempre fuera su credo, y cayó buscando luz entre las sombras envuelto. No pudo montar de vuelta como lo hizo en Nazareno, y en un 13 de diciembre se apagó Manuel Dorrego. La verdad que me pareció muy lindo. Sí, les cuento que en Nazareno fue una batalla del Alto Perú, sí, en la cual Dorrego fue herido y como era un combatiente nato, se volvió a subir al caballo y lo volvieron a herir. De esa segunda herida quedaron secuelas en su cuerpo porque eh, quedó con medio cuerpo paralizado. Sin embargo, este, siguió combatiendo históricamente. Sí. Eh, eh, Dicen por ahí, fue apóstol, vivió como héroe y murió como mártir. Bueno, hay alguna cosita más que después, sí, decime, Nazareno queda en la Puna salteña. Sí, sí. bueno, yo le llamo el Alto Perú. Sí, ahí, Es bien salteño nuestro Nazareno, yo conocí. claro. Bueno, Cerca de pero Nahuatl queda. tiene que ver con el Alto En Perú, Sí, claro, la, pero obvio, en esa sí. la época historia. seguro, porque ahí cerca de Sí, sí, Nazareno está también otro lugar que es donde ellos ponían las frutas y verduras y bajaban del Alto Perú porque es un microclima especial. claro, claro. Entonces, ahí ponían las frutas y verduras y venían a buscar del Alto Perú. Bien. Bueno, Fran, te dejo. Después tengo alguna otra cosita más. Este, sí, pero bueno, adelante nomás con la materia. Además quiero decir, sí, que fue un placer, sí, verlo a Francisco crecer a medida que iban pasando las, las clases. Realmente me sorprendió gratamente. Así que no tengo más que felicitarte, Frank. Bueno, muchas gracias. La verdad que es bastante distinto ser espectador o escucha o asistente, alumno, a, a ponerse a estudiar para explicar, en este caso, el contenido de Dorrego, pero en general, supongo yo que te pasa a vos, Fernando, y a Rodolfo, a Doris, a todos los compañeros que en algún momento pudieron
estar en este rol tan interesante y tan importante de ser docente o de transmitir de alguna forma algún conocimiento. Es la mejor forma de incorporar lo que uno estudia, es explicarle a otro. Sí, sí, tal Y, cual. y que el otro medianamente entienda lo que queremos transmitir, ¿no? Es la No mejor es manera. fácil, a Mm, veces hay docentes que son bien didácticos y otros no, ¿viste? Yo fui docente 16 años, lo mío, de claro, médico residente. sí, sí. No es fácil. No, Siempre no. me dijeron que Sí, yo era muy didáctica. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que el Que mensaje, entiendan, claro. sí. Y, y bueno, y en esto me gustaría repetir una consigna que la leí el otro día de de la formación que hace el Partido Morena de nuestros hermanos mexicanos, que tiene una frase que dice, sin formación no hay transformación. Me parece realmente importante, de acuerdo Eso salió de AMLO o sí, porque la cuarta revolución empezó con AMLO y sigue la Claudia Sheinbaum. exactamente. Bueno, y tienen una escuela de formación que es para envidiar, y entre esos profesores hay un filósofo nuestro, Enrique Dussel, argentino, mendocino, que pasó sus últimos años en México y que hizo escuela allí en México estos últimos años y que se está recuperando muchísimo ese saber descolonizante y con una mirada indoamericana muy importante, ¿no? De todo el conocimiento de estos últimos años de Dussel. Qué bien, qué bien. Y bueno, en especial en esta última clase de Dorrego, la otra vez me estaba fijando que la primer clase de presentación fue en enero, fue en el arranque de este año, o sea que llevamos 8 meses y monedas para desarrollar toda esta materia de Manuel Dorrego desde sus principios, desde 1810, desde su nacimiento, pero en su actividad cívica y militar en Chile desde 1810 hasta la fecha, 1828, fueron 18 años en 8 meses prácticamente, llegando a esta clase número 22 clases grabadas que tenemos, felizmente en nuestro archivo de canal de YouTube, para poder repasar y para poder pasársela, digamos, a todo el que esté interesado en nuestra historia americana y en especial de la vida y obra de Manuel Dorrego, ese, ese loco por la patria, como dijo Rodolfo, el último de los revolucionarios, que, que no solamente tuvo la contra, por supuesto, del imperio, de la colonia de aquella época, de la corona británica, sino con muchos errores y con muchas traiciones en el ámbito local, ¿no? No solamente de los unitarios, sino incluso de su propio partido, el Partido Popular Federal. Pero para que tengamos una idea de la importancia de la diplomática, de la diplomacia británica y de la influyente y de la política de injerencia, ¿no? de los ingleses desde aquella época,
toda la vida en estas tierras. Quería leerles una de las tantas correspondencias de este personaje, Ponsonby, que fue el enviado de la Cancillería de Canning, de allí de Londres, para interferir justamente para que se declare la paz con el Brasil. Hay mucho material justamente de esa política desplegada por este personaje. Y en una de esas correspondencias, literalmente dice Ponsonby: pienso que Dorrego será desposeído de fuerza y cargo muy pronto. Sus amigos particulares comienzan a abandonarlo. El partido opositor, o sea, los unitarios, parece solo esperar noticias de Córdoba para actuar contra él. La mitad de la Junta se retirará en febrero o marzo. La oposición confía en obtener una completa mayoría en la próxima Junta y actuará por intermedio de ella para su derrocamiento. La diplomacia británica, que estaba actuando directamente para el derrocamiento de Dorrego aquí en el Río de la Plata. Y para arrancar un poquito con más ilustración esta clase, vamos a ver si podemos compartir un breve video introductorio de estos últimos días de nuestro Manuel Dorrego. En una hora lo van a fusilar. Manuel Dorrego, el padre de los pobres, debe morir. Así lo ordenó el general Juan Galo Lavalle. La noticia deja a Dorrego perplejo. El caudillo apenas murmura: Dios santo. Todo a su alrededor se vuelve más vívido. Su corazón se acelera. Inmediatamente Dorrego pide pluma y papel. Tiene que escribirle a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. El 13 de diciembre, e influenciado por Salvador María del Carril, el general Lavalle ordenó fusilar a Manuel Dorrego. El caudillo, sorprendido por la temible noticia, escribió una serie de cartas a sus seres queridos y luego fue fusilado.
Mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, mas la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado Manuel Dorrego. Muy bueno, ¿eh? Bueno, este es un primer video. Vamos a terminar la clase dentro de un ratito con otro video que pude localizar. Y recién decíamos, le damos la bienvenida a Leticia, de paso. Decíamos que nuestro Manuel Dorrego no solo había peleado contra el colonialismo, contra la corona británica, contra sus opositores locales, contra el partido rivadaviano, Juan Cruz Varela y tantos otros que fueron conformando ese partido unitario a través de los años, relacionados con sus intereses económicos, ¿no? Del comercio exterior, en contra de los intereses populares que él representaba, ¿no? Como el padrecito de los pobres y fundamentalmente de los artesanos y de las economías regionales y de la incipiente industria local de cada una de las provincias del mercado interno, como pasa hasta la actualidad, ¿no? Y uno de los que empezaba a cambiar su postura en el ámbito local era Lavalleja, un oficial artiguista que ya no veía con tanta convicción el tema de la continuidad de la guerra contra el Brasil, que de eso se trataba, sino que empezaba a girar su postura a favor de la paz con los portugueses, con una posibilidad de que de esa independencia de la banda oriental surgiera que él podría ser, y por eso la diplomacia británica le acercaba, digamos, hacia esa postura de que él pueda ser el futuro presidente de un nuevo Estado oriental. Manuel Dorrego se iba quedando solo. El 6 de julio, ya pasado la mitad del año 28, Manuel y este diplomático Ponsonby se ven las caras para establecer algunas condiciones de un posible tratado de paz con el Brasil por la gran presión del capital financiero hacia la política de Dorrego. Una semana después, más o menos el día 12 del mismo mes de julio, parten hacia Río de Janeiro Balcarce y Tomás Guido, uno de los
opositores que Manuel Dorrego se había visto casi obligado a sumar a su gabinete para restablecer algunas relaciones con el bando contrario. Pero hay casi como una maldición, diría yo, de Río de Janeiro, una maldición basada en hechos consistentes, concretos y reales de la gran destreza de la diplomacia británica, que alguna vez lo hizo firmar la paz a Manuel García, enviado de Rivadavia, ¿recuerdan? Y esta vez lo haría con los propios. Tanto Balcarce como Tomás Guido se vieron obnubilados por esos cantos de sirena británicos y a las órdenes de Manuel Dorrego las dejaron a un lado. Un poco el plan de Dorrego era tratar de estirar, digamos, esas conversaciones, esas negociaciones lo más posible en el tiempo, y llegado el caso, tratar de firmar con los británicos y la corona portuguesa un periodo de gracia, podríamos llamarlo, de 6 años, para que la banda oriental, pasado ese periodo, decida su futuro en el caso de querer seguir siendo la provincia cisplatina sobre el dominio portugués, o se uniera a las Provincias Unidas, o su propia independencia. Pero por privado, digamos, Tomás Guido tenía la instrucción de eludir todo posible tratado. O sea, Dorrego hacía hincapié, digamos, en que esa negociación fuera poco menos que una farsa para poder justamente sostener la continuidad de la guerra. Porque, entre otras cosas, él tenía un as en la manga. Nuestro Manuel Dorrego contaba con la palabra del general San Martín, que le había prometido dirigirse en barco hacia Buenos Aires para ponerse al frente del Ejército Nacional Republicano para combatir la monarquía portuguesa. De hecho, San Martín llega a las costas de Montevideo tarde, pero esa versión historiográfica se confirma, digamos, justamente con la llegada de San Martín a estas costas. La acción disuasiva de las cortes brasileras y británicas en esa negociación hicieron mella en los ministros enviados por Manuel Dorrego. Solamente tras un mes y medio de negociaciones, el 27 de agosto de ese año, el trágico año 1828, se firmó el Tratado de Paz con la inclusión de la independencia de la banda oriental. O sea que los propios ministros de Manuel Dorrego estaban traicionando el mandato
del gobierno federal. La presión sobre Manuel Dorrego fue enorme para que accediera a firmar esa paz. Caso contrario, las consecuencias económicas y financieras que los ingleses impondrían sobre su gobierno serían muy serias y peores que sostener la guerra. Ante esa situación, unos días más tarde se reúne el Congreso en la ciudad de Santa Fe y el Tratado de Paz es aprobado con un Dorrego ya acorralado y prácticamente sin apoyo. Debe ratificar el acuerdo el 28 de septiembre de 1828. Nacía de esta manera la República Oriental del Uruguay. Las Provincias Unidas habían perdido a Paraguay, al Alto Perú, actual Bolivia, y ahora la Banda Oriental. De esta manera había una especie de estado de disolución y el gobierno de Dorrego quedaba a expensa de la estocada final de los unitarios. Al firmarse el Tratado de Paz, la consecuencia directa era el regreso de las tropas. Las tropas al mando del general Lavalle, que también habían desempeñado su rol militar, habiendo vencido batallas importantísimas contra los portugueses, y sobre finales de noviembre, esas tropas volvían llenas de gloria militar, pero con una enorme bronca por la paz entregada al enemigo. Un regreso de esas tropas muy ansiosamente esperado por el bando opositor unitario, que enseguida iniciaron reuniones con los oficiales más destacados de ese ejército, ganador en lo militar, como siempre decimos, y perdedor en los papeles. Como había dicho Agüero en su momento, era solo cuestión de tiempo. El gobierno de Dorrego ya quedaba sentenciado en esa planificación de que la paz con el Brasil iba a traer el regreso de las tropas, y ese era ni más ni menos que el plan golpista militar, quizá el primer golpe militar de nuestra historia contra un gobierno legítimamente elegido. Consciente de que la balanza del poder ya no le era favorable, desde hacía varios meses, estos últimos meses del año, fatales meses del 1828, intentó recomponer relaciones con los unitarios. Habíamos dicho que había nombrado a Tomás Guido, que fue junto con Balcarce en aquella misión a Río de Janeiro, y a Vicente López, por ejemplo, en su gabinete, y a Rosas como comandante general del ejército de la provincia de Buenos Aires, pero lejos de acercar posiciones, fue como dormir con el enemigo.
y esos nombramientos solamente allanaron el camino para su destitución inmediata. Las diferencias entre ambos líderes, estamos hablando de Dorrego y Rosas, eran notables. Perdón, Francisco, ¿en qué año, en qué mes lo destituyen? ¿Qué día lo destituyen? Y no llegamos todavía, pero el golpe va a ser el 1 de diciembre. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre Dorrego y Rosas, ¿no? En una carta a La Valleja, Rosas le dice textual, abro comillas, Dorrego es indigno de presidir la provincia y al regreso de las tropas, se refería a las que volvían del Brasil, de la banda oriental, ¿no? De enfrentarse con las tropas portuguesas, habría que echarlos a patadas. Textual, cierro comillas. Palabras de Rosas en una carta a La Valleja. Para fines de noviembre la suerte ya estaba echada. En la noche del 1 de diciembre las tropas del general Lavalle se apostaban en la Plaza de la Victoria y a Manuel Dorrego solo le quedaba huir hacia la campaña, solo y derrotado. En el fuerte habían quedado una breve resistencia de las fuerzas. Allí quedaban Balcarce y Guido y un puñado de hombres al mando del general Martínez, quien al amanecer de ese mismo día se acerca hacia el centro de la plaza para entrevistarse con Lavalle. Allí Lavalle directamente le comunica a Martínez que en ausencia del gobernador, esa misma tarde iba a llamar a una convención en el convento de San Francisco para votar al reemplazante de Manuel Dorrego. Se la conoce como la farsa de los sombreros. Y esos sombreros de copa altos que alguna vez había empezado a fabricar Pueyrredón, ¿no? para los uniformes de sus húsares, era un elemento de distinción de la gente decente, como se hacían llamar. Esa gente decente, unitarios, ilustres vecinos de la aldea de Buenos Aires, 80 vecinos, procedieron a votar al sucesor de Manuel Dorrego, y lo hicieron, por supuesto, por Juan Galo de Lavalle, como el nuevo gobernador de Buenos Aires. De esta manera los unitarios volvían al poder y Juan Cruz Varela, una de las mejores plumas del bando unitario, escribía: la gente baja ya no domina y a la cocina se volverá. Automáticamente Lavalle ordena, como primer acto de gobierno, iniciar la cacería contra Dorrego.
lo haría él mismo, nombrando a Brown, a nuestro conocido almirante Brown, como gobernador provisorio en el cargo. Y él mismo se encomendaría en esa tarea de ir a capturarlo. Dorrego no se rendía fácilmente. Lo conocemos desde su actividad militar en el norte, pasando por la banda oriental, en toda su actitud de vida. Llega a la altura de Cañuelas y pide a Rosas y a Estanislao López ayuda de tropas para defender su gobierno. Él estaba dispuesto a dar batalla. Empiezan a juntarse milicias populares para enfrentar el golpe de Lavalle. Pero el 8 de diciembre, a la altura de Lobos, de la localidad de Lobos, se encuentran las tropas de Lavalle con las desvencijadas armas de Dorrego. Recordemos que Lavalle iba con ese ejército regular, con el ejército republicano que había enfrentado a los portugueses, y las pequeñas tropas que había podido juntar Manuel Dorrego no tenían ni la misma disciplina ni la misma preparación. Lavalle envía a la Madrid. Gregorio era el compadre de Dorrego, era el padrino de su hija. Oh, Y, y Dorrego no lo recibe, se niega a recibir a Gregorio como enviado de Lavalle. Sabía que iba a pedir directamente su rendición. Rosas en ese momento estaba con él, estaba con Dorrego, y trató de convencerlo en varias oportunidades de que se entregara, de que ya no había caso de seguir resistiendo. Dorrego no aceptaba ese consejo, presentó batalla y el ejército regular republicano aplasta a las tropas federales de un desordenado batallón al mando de nuestro Manuel. Aún así, él decide, como última carta, ir al encuentro de las tropas leales de Pacheco, a la altura de una localidad que se llama El Clavo, para tratar de resistir, digamos, el último intento a semejante golpe. Ya a esta altura, Rosa decide abandonarlo y se dirige a Santa Fe, dejando a Dorrego a su suerte. Corría ya el 10 de diciembre de 1828. Ante tal actitud, Dorrego empieza ya a flaquear
y empieza a pensar la posibilidad de que lo trasladen a Santa Fe o en todo caso aceptar el destierro a Estados Unidos una vez más. Y pensando en que Lavalle podría acceder a esa petición. Pero Lavalle ordena inmediatamente, tras su captura, que lo lleven al cuartel de Navarro, con el único objetivo de que Dorrego, aún capturado, ni siquiera pise la aldea de Buenos Aires, temiendo una reacción popular, ¿no? Finalmente, el 13 de diciembre, hasta última hora, Dorrego pensó de que podía ser posible otro destino. Había pasado la noche con su hermano mayor, Luis, pero por la mañana Lavalle le ordena a Luis que se retire del cuartel, y a las 2 de la tarde le comunican su drástico final. Un final que no era solamente el de Manuel Dorrego, sino el final de todo el proyecto federal, de los pueblos humildes, y el principio de una racia unitaria que se cobró más de 2.000 asesinatos después de que rodara la cabeza de Dorrego, porque no solo lo fusilaron, sino que le cortaron la cabeza. Solo por ser federales habían sido muertos y masacrados más de 2.000 personas en una tiranía en algunos pocos meses del gobierno de Lavalle. Yo lo denomino como la primer patria fusilada, lo que conocemos como los fusilamientos de José León Suárez y luego de Trelew. La patria fusilada empezó ese 13 de diciembre de 1828. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes un último video que me parece más que interesante para cerrar, después de 8 meses, esta materia de Dorrego el Patriota. Compadre, se me acaba de dar la orden de prepararme a morir dentro de 2 horas. A un desertor al frente del enemigo, a un bandido se le da más término y no se lo condena sin oírlo y sin permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado? Proporcióname usted, compadre, papel y tintero, y hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias. Una vez terminadas de escribir las cartas,
Manuel Dorrego se quita con lentitud la chaqueta bordada con trencilla y muletillas de seda que lleva puesta. Se la da a la Madrid y le dice: esta chaqueta se la presentará con la carta a mi Ángela de mi parte, para que la conserve en memoria de su desgraciado esposo. Y acto seguido se quita los tiradores y agrega: estos déselos a mi hija mayor y el anillo a la menor. Un silencio lúgubre envuelve a los dos hombres, hasta que Manuel lo hace astillas con su voz quebrada. ¿Tiene usted, compadre, una chaqueta para morir con ella? No tengo otra chaqueta que la puesta. Me cambio y se la traigo, contesta la Madrid, que sale corriendo a quitársela y ponerse una casaca. Cuando vuelve, le entrega la chaqueta y Manuel lo mira extrañado. ¿Qué pasa, compadre? Que usted no se pone mi casaca. Es que la he guardado. Hágame ese favor. Vaya usted a buscarla y póngasela. La Madrid da media vuelta y rumbea para su cuarto a buscar la casaca de Manuel, mientras Dorrego se confiesa ante el padre Castañer, su primo. Luego de quedar reconciliado, ve como su compadre se acerca al carro con su prenda puesta. Extraño pedido el de Manuel, es cierto, pero constituye todo un símbolo político. El asesinado pide la chaqueta de uno de sus asesinos y le solicita a su vez que se ponga la suya, como si se tratara de un cambio de roles o de una cofradía en la muerte, de una complicidad en la que la víctima y victimario son igualados, hermanados para siempre. La chaqueta unitaria quedará manchada con sangre federal. ¿Acaso la mejor metáfora en 150 años de guerra civil que se haya dado en estas tierras? Y la prenda federal será usada por un unitario, el mejor símbolo del violento drama argentino. Manuel se detiene frente al pelotón de fusilamiento y mira uno por uno a sus ejecutores, hasta que un pañuelo amarillo lo ciega. Poco queda ya. El capitán Páez da la orden de fuego. Suena la descarga fatídica. Manuel gime y cae de rodillas. Lavalle aprieta los dientes y cierra los ojos. La Madrid llora la muerte de su compadre. Manuel se revuelca en el suelo. El plomo quema su cuerpo. Un dolor ya conocido le anuncia que la muerte le muerde el pecho. Piensa en su madre, piensa en su padre, sus hermanos, su mujer, sus hijas. Piensa en el sinsentido de la vida y en el absurdo de la muerte. Hasta que el dolor ya no lo deja pensar. Un soldado se acerca con un machete y corta el cuello de Manuel. Lavalle mira a Elías y le dice: amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable, pero no es él la víctima de ese holocausto. Sobre la gramilla de Navarro yace el cuerpo destrozado de Manuel Dorrego. Cielo y cielito enlutado por la muerte de Dorrego, canta en guitarras la pena por un destino tan ciego. El paso más doloroso que traspasó el corazón fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. Fue ver hincado a Dorrego pidiéndole a Dios perdón. La tropa que iba a tirar y ejecutar lo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar. Cielo y cielito enlutado por el crimen de Lavalle, que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle.
Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Lindo. Bueno, Naciste antes de 1979. así ¿Alguna vez has sentido que una vamos fuerza terminando. invisible te impedía alcanzar la verdadera felicidad en tu vida? Mi nombre es... Así vamos terminando esta última clase de Manuel Dorrego, después de 22 clases que nos vienen acompañando en presencia y algunos otros a través de las grabaciones, de estas grabaciones que hemos colgado en YouTube. Y fue para mí un placer enorme, no solamente aprender todo este tiempo de Fernando, aprender de ustedes, de que todo lo hacemos en conjunto, que todos aprendemos un poquito de todos y, y saber que este destino de Dorrego y esta revolución pendiente es una tarea que tenemos todavía por delante, porque no solamente el colonialismo y ayer británico, hoy globalizado, yanqui, sionista, nos viene por nosotros y nos ataca constantemente, sino que, como decía Jaureche, no es, no es solo malo el gringo que te compra, sino el criollo que te vende. Y esa es la parte que nos toca, ¿no? Tratar de que haya una unidad en el pueblo basada en convicciones emancipatorias y sin tantos traidores adentro de nuestras filas.